Y para hablar del Día Internacional de los Museos, estamos con la directora del museo que piensa más en clave futurista, en clave de moderno, en clave de actual. No sé si el lema de este año le va especialmente bien. Hablamos con Blanca de la Torre, ella es la directora del IBAM. Blanca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos de este DIM 2025 que habla de futuro. No sé si es un lema que encaja especialmente con los objetivos, con el trabajo, con lo que vemos en este Instituto Valenciano de Arte Moderno. Sí, la verdad es que sí, encaja perfectamente con mi proyecto de museo y con esa idea de pensar en clave de futuros, pero también de pensar como una misma línea temporal, pasado, presente y futuro, ¿no? Porque al final aquí preservamos un acervo y un patrimonio que es pasado, pero lo que nos interesa también es llevar todo ese acervo al presente y al futuro. Hablamos de Día Internacional de los Museos, pero Blanca, llegabas hasta esta casa hace unas semanas. ¿Cómo están siendo estas primeras tomas de contacto, este poner en marcha ese proyecto que conocíamos, que presentabas y que tiene su mirada puesta en los próximos años? Buenísima, la verdad, me lo han puesto muy fácil, el equipo, la comunidad artística en general, pues todas mis compañeras. Y bueno, estoy en una fase, por un lado, de escucha, por otro lado, de reajustes, ¿no? Con algunas cosas que ya estaban programadas, con el pues, mantener y preservar algunas de las fórmulas y renovar, ¿no? E innovar otras lógicas y bueno, un poco comenzar con esas nuevas o nuevos procesos de trabajo para cambiar también a nivel estructural. De cara a este Día Internacional de los Museos que vamos a disfrutar en el IBAM. Bueno, tenemos una semana cargadísima de actividades. Comenzamos mañana, martes, y vamos a estar hasta el domingo, hasta el día 19. Nos hemos querido centrar en desvelar un poco esa parte más invisible de los museos, en darle un poco la vuelta a las entrañas del museo. Entonces, vamos a ofrecer una serie de visitas que permiten tanto ver los espacios reservados a restauración, ver cómo se produce ese proceso de restauración de las obras, como ver también el camino que hacen las obras desde que llegan al muelle de carga, atraviesan el museo y llegan a las cámaras acorazadas donde se custodian. Luego tenemos también una programación muy especial para el sábado, para esa noche de los museos. El museo será gratuito, va a estar abierto desde las 7 hasta las 12 de la noche y el pistoletazo de salida lo va a dar Seda Jazz, con un concierto muy especial con Original Dixie Band, que es una de las bandas, digamos, más pioneras de este tipo de música, que comienza o que tuvo su origen o germinó en Estados Unidos, en esa confluencia entre el jazz americano y el de esos artistas músicos europeos que emigran tras la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos. Entonces, además de ese concierto, vamos a tener visitas nocturnas a las exposiciones, tanto a Soledad Sevilla, a Simón Fatal y a Manuel Gil. Y vamos a hacer también durante todos estos días programas, bueno, toda una serie de talleres también relacionados con la exposición del cómic, que la inauguramos este viernes. Estáis también invitadísimas e invitadísimos. Vamos a hacer también numerosas actividades en torno al cómic y sobre todo centradas en público familiar y en niños, con esas visitetas también destinadas a bebés. Directora, hablamos de futuro en este DIM 25. Si le tengo que pedir un deseo para el futuro de este IBAM, ¿cuál sería? Bueno, que el arte comience a formar como una parte en la vida diaria de la sociedad, especialmente de la sociedad valenciana, y que nos vean como ese lugar esencial para construir relatos.